Mi internet se fue ilustres, acabo de entrar nuevamente, me fui como si fuera un mago, pero no soy mago, soy filósofo, pero me da gusto que pues haya regresado nuevamente. No. ¿Sí me escuchan ilustres? Sí, profe, sí se escucha. Perfecto, Escuchamos. excelente, muy bien. Sale pues, seguiremos con el profesor Seymour Brunner, por el cual les he comentado que hemos ya caminado en el tema de lo que es la parte cognitiva y sobre todo cómo también se puede aplicar el tema de la tecnología. Les he comentado que la tecnología no es magia, por supuesto que no, y se tiene que ir reformulando con ciertas pautas, pero también con posturas pedagógicas claras. Eso es precisamente el propósito de esta materia para que ustedes lo puedan ir abordando. Bien, ¿qué dice el profesor Brunner en este tema de lo que es la parte cognitiva? El centro precisamente del estudio en este siglo XXI es la conducta humana, la conducta. Entonces, a partir de eso se tiene que ir trabajando. Te veo por ahí, ilustre hermana Lidia, ¿cómo has estado? Bienvenida. Bien, bien, gracias. Estamos bien. Ah, qué bueno, excelente hermana, me da mucho gusto que estés por acá. Excelente, muy bien. Sale pues, entonces Brunner va con algunos puntos que es importante revisar y sobre todo describir. Bien, déjeme ver que esté grabando, sí está grabando la sesión. Bien, primer punto. Recuerden esto que lo que era la técnica, el tecné, como se dice en griego, que significa tecnología, la tecnología no es de esta propiedad, de este siglo, viene desde la época de los Homo sapiens, de los neandertales, este tipo de tribu que perteneció antes de los Homo sapiens. Utilizaban herramientas, técnicas de cacería, emboscadas para matar los mamuts. Todo eso se le llamaba técnica, tecné, herramienta, producción, elaboración, modificación natural. Desde ahí viene el concepto de la naturaleza. Por lo tanto, a partir de ese entonces se fue desarrollando todo un proceso que se va a llamar la escuela clásica o escuela tradicional, así como se escucha, donde el profesor llevaba todas las respuestas al aula de clases, llevaba todas las respuestas. Por lo tanto, no había un descubrimiento. Ya a partir de lo que es la escuela nueva o la escuela activa, como se conoce, se va a dar un aprendizaje que se llama descubrimiento a través de preguntas, a través de acciones, a través de reformulaciones. El alumno debe de descubrir ese tesoro que está oculto ahí. Lamentablemente, como vimos una época donde no sabemos esperar, todo lo queremos ya en este momento, pues no se está dando un descubrimiento. ¿Por qué? Porque aparentemente todo ya tiene una explicación. Vivimos en una sociedad que se llama la sociedad que tiene respuesta para todo. Vean, quieres buscar en internet, un mentado ChatGPT, etcétera, etcétera, puedes encontrar información y ustedes me pueden decir, bueno, profesor, pero ¿qué vamos a descubrir ahora si todo ya se sabe? Ya se sabe todo, profesor. Pues no es así. Las cosas tan obvias no se sabe todavía. ¿Quiénes somos? ¿Cómo aprendemos? Realmente, como decía Aristóteles, nada más aprendemos hasta la edad de los 20 años. ¿Qué pasaría más allá de esos 20 años? ¿Realmente seguimos aprendiendo o no? Todo eso es precisamente lo que dice Brunner. No lo olviden esto, ilustres. Hay que tratar también que la persona descubra por sus propias fuerzas aquel interés que tiene, aquellos propósitos. A eso le llamamos el aprendizaje por descubrimiento. Hay un libro que es del propio Stevenson que se llama La Isla del Tesoro. La Isla del Tesoro tiene ese propósito, por supuesto que sí. Ir descubriendo, ir encontrando lo que se llama el tesoro. Muy bien, se ha comentado
en este tipo de concepción o en este libro que se llama La educación encierra un tesoro. Descubrir dentro y lo que es parte de todo este descubrimiento. Hay que tratar de llevar descubrimientos al aula de clases, al aula social. Y ese es el gran problema que estamos viviendo. Yo puedo dar mi explicación filosófica, por supuesto. ¿Cuál es el enorme problema que vivimos? Vean, todo lo público, todo lo privado se ha hecho público. Vean, por ejemplo, mujeres que andan manifestaciones que yo deduzco que hay manifestaciones que tienen luchas auténticas, como es proteger a la mujer en México, proteger a la niñez, proteger también al hombre. Hay luchas auténticas, pero esto que era privado se ha hecho público. A veces rayan pues, las paredes, destruyen la estatua de Colón, ya se sacó precisamente de ahí, aquí de la Ciudad de México, etcétera. Pero curioso, si esas personas ustedes analizan, sí rayan pared, andan en manifestaciones, pero son las que no se levantan temprano, son las que no tienen un trabajo estable. ¿Qué significa esto? Significa que cuando hablamos de la parte cognitiva, yo no voy a cambiar lo social para que lo social me cambie a mí. No, 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 no. Primero yo cambio y luego yo voy a cambiar la realidad. Ahí está el meollo y el arjé, como se dice en griego. No pierdan de vista eso lo que les estoy diciendo. Por eso hay más manifestaciones en este momento. ¿Por qué? Porque se pretende cambiar, por ejemplo, un gobierno, un estado, una política, para que esa política me cambie a mí, en vez de que yo me haga responsable de mis acontecimientos de todos los días, ¿no? A eso le llamamos aprendizaje por descubrimiento. Por otro lado, viene una pregunta que les hice mención al principio de la sesión. ¿Cómo aprendemos? ¿Cómo aprendo yo? ¿Se acuerdan que les platiqué un poco de Howard Gardner, este psicólogo de Harvard que publica un libro que se llama Las inteligencias múltiples? Es decir, cada uno tiene una forma de ver el mundo, cada uno tiene una forma de percibir la realidad y cada uno tiene una forma distinta de abordar el conocimiento. A lo mejor me pueden decir, profesor, yo aprendo memorizando, perfecto. Ah, profesor, yo aprendo escribiendo. Ah, eres kinestésico. O yo veo viendo, profesor. Ah, eres visual. Los estilos de aprendizaje, como se conoce de la psicología cognitiva, ¿no? Entonces, dentro de lo que dijo Howard Gardner es que existe más de 11 inteligencias múltiples, ¿no? La inteligencia naturalista, la inteligencia lógico-matemático, la inteligencia un poco existencialista, y ahí comprendemos. ¿Por qué razón? Porque un sujeto, nosotros, no podemos hacer todo lo que quisiéramos. Hay cosas que sí sabemos hacer a la perfección y hay cosas que no. Si usted me dice, profesor, hágame una fórmula matemática, no soy pitagórico, no, soy filósofo, yo sé de Aristóteles, de Platón, de Immanuel Kant, pero no soy matemático. Pero ahora lo sé, pero a un niño, imagínense nada más que a la fuerza se pretende que sea un gran matemático, no tiene ese tipo de inteligencia, lo que muy bien comentó Howard Gardner. A eso le llamamos epistemología, el estudio del conocimiento. No se les olvide, epistemología, estudio del conocimiento. Por eso cuando se va a hacer una actividad por medio de una computadora, por medio de un dispositivo móvil, a veces esas actividades no es que la persona no sepa o es una persona tonta, no, sino simplemente y llanamente esa actividad no corresponde a su proceso cognitivo de aprendizaje. Eso es importante que no se les olvide, ilustres. Cuando se lleve ya a la práctica todo esto, por eso precisamente hablamos de epistemología. Y por otro lado, vemos también que los contenidos tienen que ver también con lo que podemos hacer, con lo que podamos llevar a cabo. Les voy a contar una historia. Hubo por ahí un profesor llamado Richard Gerber. Él, de hecho, es muy famoso a nivel internacional. Tiene varios libros. Uno de ellos se llama Manifiesto por el Cambio y otro libro se llama Crear hoy la Escuela del Mañana. Ese libro de Crear hoy la Escuela del Mañana, el día de mañana se los voy a compartir para que me hagan la próxima actividad con décimas extras. Claro, no es obligatorio. No diga, oye, profesor, me está dando más chamba. No, profesor, es usted
un ruso, es usted un moscovita. No, no, no soy moscovita ni nada de eso. Simplemente es una alternativa, por supuesto que sí. Bien, entonces, pues precisamente lo que comentó Richard Gerber es que iba una vez a su escuela, yo creo que hay un partido, de hecho creo que ahorita está jugando México, me parece, no sé con qué equipo estará Ilustre Luis, está jugando ahorita México, me parece con Haití, ¿no? Espero no equivocarme, Luis, bienvenido. Bueno, creo que sí está jugando ahorita un partidazo. Entonces, Richard Gerber iba en un aeropuerto, le tocó ir y curiosamente ahí se encontró a un exalumno que tuvo. Su exalumno era gerente de una tienda que vendía hot dog, ¿no? Entonces Richard Gere se formó, tenía un hambre terrible, como ahorita ya tenemos hambre, ¿no? Se formó en la fila y pues le pidió pues a la chica que estaba vendiendo, oye, nada más quiero salchichas, véndeme 3 salchichas, a mí no me gusta el pan. Y la chica no le vendió las 3 salchichas y le dijo, déjeme hablar con el gerente. Fue a hablar con el gerente y reconoció a su antiguo profesor. Espero que usted cuando me vea me reconozca y me dé la mano. No, ni lo conozco. No, bueno. Entonces platicó con Richard Gerber y Richard Gerber le dijo, oye, véndeme 3 salchichas, tengo hambre. Pues no podemos hacer eso, profesor. ¿Cómo? "Oh, es que hay una regla y hay que respetarla. Y pues, ¿qué pasó? Pues él se fue y se perdió un cliente. Y la reflexión que hace Richard Gerber es que él dijo, ¿qué hemos hecho contigo? Es decir, yo como tu profesor no te enseñé a adaptarte al mundo que tenemos en este momento. ¿Se dan cuenta? ¿Cuántos de nosotros no nos encerramos en nuestro propio mundo y no buscamos siempre alternativas como este joven? Este joven hubiera dicho, claro, con gusto, llévate las salchichas que quieras. Al final de cuentas es una venta, por supuesto. Entonces, los procesos mentales por el cual se va desarrollando las ideas, también tenemos procesos limitados. Por ejemplo, un profesor que va al aula de clase lleva también una estructura cultural pesada, lleva prejuicios. A veces esos prejuicios no ayudan muy bien para que se lleve a cabo un buen proceso de aprendizaje. A eso le llamamos contenidos de aprendizaje, como muy bien comenta Brunner. Y por otro lado, vemos el concepto del currículo en espiral. Él fue el que lo inventó. ¿Cuál es la característica de la espiral? Que se vuelve a repetir. Si fuera un currículo lineal, todo lo que ya pasó ya no va a volver a suceder. Aquí la ventaja de un currículo espiral es que lo que pasó puede volver a suceder. Eso es la característica de un currículo espiral. La palabra currículo viene del latín clásico, significa currere, curro, significa caminos de aprendizaje. De ahí viene la palabra currículo vitae, camino de vida. Cuando alguien te dice, pásame tu currículo vitae, significa camino de vida. ¿Qué has hecho? Bueno, también qué no has hecho. Eso es precisamente lo que comenta el propio Brunner. Muy bien, prosigo. Sale pues ya también para ir terminando, ilustres. Bien, de este tipo de las características de la revolución cognitiva que les he comentado, surgió a partir de 1945 en Harvard. Claro, el propio Brunner tuvo que ir luego a Oxford a partir de los años 70, pero curioso, él le interesó mucho lo que es la manipulación de las masas, así como lo escuchan. A partir de 1940, fue a partir de 1944, tuvo con el general Eisenhower, este general pues de Estados Unidos, los aliados, y él precisamente el propio Brunner estuvo ahí en Francia en esa época, 1943, y estudió el tema de la manipulación a través de la radio. Recuerden que en la época que estaba en auge esa tecnología era la radio, no el Internet. El Internet tuvo su origen en los departamentos de inteligencia militar. De hecho, el Internet tiene algoritmos matemáticos, no se les olvide. Es una mezcla entre algoritmos matemáticos y conductismo, el Internet.
Porque curioso, no solamente la era digital ha modificado nuestra conducta, también ha modificado la conducta de consumo. ¿Qué tipo de productos consumimos con base a una marca que aparece en un comercial, con base a una marca que aparece, por ejemplo, en un programa que estoy viendo? Modifica el tipo de consumo, también modifica qué vas a consumir. Pues precisamente a partir de 1943, Brunner estuvo ahí en Francia y empezó a estudiar el término de la comunicación de masas, como se conoce. Por ahí uno se podría decir, un hombre que estudió arte, que era un hombre nefasto, el propio Goebbels, Joseph Goebbels, era el comunicador de lo que era la antigua, los nazis a partir de ese entonces. Entonces él, a través de la radio, manipulaba las conciencias de las personas. Vean, ¿se acuerdan que decía Vygotsky? Lo social también modifica mi conducta personal. Si alguien, por ejemplo, a través de esta masa de la comunicación, modifica mi forma de vivir, pues cuidado con eso, porque nos pueden manipular y te pueden dar información que no es real y pueden modificar tu forma de ver la realidad, ¿no? Eso es lo que actualmente hacen. Por ejemplo, ahora que estamos en este proceso de campaña, bueno, nadie respeta al INE realmente. En esta época nadie respeta nada. Ahorita estamos en precampaña, ¿no? Pregúntense, ¿qué medios de comunicación? Brunner revisó el tema de la radio, pero ahorita, ¿qué medio de comunicación están utilizando totalmente? ¿Y qué tiene que ver con los estilos de aprendizaje? Por ejemplo, un espectacular en periférico o en las carreteras. ¿Con qué estilo de aprendizaje se adapta? Con la parte visual, ¿no? La parte visual. Recuerden, la cultura occidental que vivimos es una cultura de la vista, de ver, de observar. Por ejemplo, si ustedes ven a los judíos, ¿no? Estos judíos ortodoxos, ultraortodoxos, ellos son la cultura del oído. ¿Por qué? Porque no ven, sino escuchan lo que se le dice. Nosotros somos la cultura occidental, la cultura de la vista. Aprendemos a través de ver, de observar, ¿no? Entonces, a través de eso también se puede manipular. La cultura que revisó Brunner en el siglo XX fue la cultura del oído. Todos escuchaban la radio. A través de esa explicación y descripción podían ir dando sus puntos de vista, ¿no? Bien, pues la revolución cognitiva empezó en 1945 y precisamente lo que les comenté, cuando Brunner, después de analizar el sistema de la radio, fue a trabajar a Harvard y luego a partir de lo que fue en 1967, estuvo en Oxford y ahí se topó también con la época clásica de lo que era el conductismo. Recuerden, el propio Tornay también revisó el tema del conductismo. Recuerden que Tornay también hizo experimentos con un niño que tenía miedo a una rata. Entonces el pequeño niño se ponía, eso era puro conductismo clásico. Se ponía al niño allí en la mesa y cada vez que se le ponía una rata al niño, detrás había alguien que golpeaba fuertemente una, pues la pared ahí con el martillo y hacía un ruido terrible y el niño se espantaba y empezaba a llorar. Eso es el conductismo clásico. Otro ejemplo del conductismo clásico. ¿Alguien ha visto, por ejemplo, en una escuela el timbre de salir del receso? Eso es conductismo. Analicen bien en esta tecnología de información y comunicación, ¿qué será conductismo que me condiciona muchísimo? ¿Qué será el conductismo? Por ejemplo, los juegos. Los juegos también se vuelven un vicio. Quieres estar participando, ese es un tipo de conductismo, porque te está dando un premio aparentemente y tienes que estar ahí. O las relaciones online, también es un tipo de conductismo. Pues se encontró con eso, se encontró con el propio Skinner, con Watson, que ellos llevaron a cabo, en efecto, tipos de experimentos con animales, al igual que Pavlov. ¿Qué significa esto? Que el ser humano está dentro de una caja de un comportamiento y ahí lo puedes tú manipular. Brunner dice, no es posible eso. La conducta humana no se puede tan controlar de esa manera. ¿Por qué? Porque el ser humano
vamos modificando nuestra conducta con base a sistemas de gobierno, con base a productos, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es precisamente la mente humana, como muy bien lo comentas, es producto también de las fuerzas externas, no mío, no mío. Sí soy producto mío, pero también la sociedad me determina, ¿no? Ilustres, eso es importante que no lo olvide, ¿no? Bien, ok, prosigo. ¿Alguna pregunta hasta acá, Ilustres? Yo estoy emocionado hablando aquí y espero que me esté dando a entender, Ilustre, alguna pregunta por acá. Bien, profesor, hasta el momento. Ok, Ilustre. Claro, Adelante, Anaí, te escuchamos. bueno, yo solo quería dar uno eh, eh, con los alumnos, lo que ahorita están sobre estimular un video TikTok de 30 segundos, la respuesta que nosotros nos estamos todo desarrollarla y explicarla dentro de clase. La respuesta ya rápido, como van y lo ven en TikTok y empiezan a dar atención que no son la explicación del entonces Ilus, te escuchas cortada la voz, Ilustre, Anaí. No sé si ustedes escucharán también a su compañera así cortado, no sé, no sé si lo escucharán también. Sí, se escucha igual, muy cortada. Sí, no se escucha nada de lo que dijo. Por lo que comprendí, ilustran ahí un poco en ese tipo de concepto. Veo que tú analizas el tema de TikTok, ¿no? Creo que por ahí entendí este tipo de software social, ¿no, Anaí? me refiero que por medio de otros como los No te escuchamos, como lo hacen las no te escuchamos muy bien, ilustran ahí. Si gustas, por favor, pon tu aportación en el foro, en el chat, con todo gusto, y vamos a dar continuidad. Y fíjate, más o menos ahí le entendí un poco, Anaí. Actualmente, si usted me dice, bueno, profesor, ya se los he comentado. Si usted me dirá, bueno, profesor, ¿en este tiempo leemos más? La respuesta es sí, todo leemos. Es decir, lo que están leyendo los niños ahora, los jóvenes, no es lo mismo lo que se lee dentro de la escuela. Por eso la escuela está perdiendo terreno en el tema de las tecnologías, porque los jóvenes leen Facebook, leen mensajes de WhatsApp, a eso se le llama lectura tabernácula, así se le llama, o hipertexto, pequeñas palabras, así se dice. Se lee mucho, por supuesto, pero se lee poco. No, no se está leyendo libros, no se está revisando grandes artículos. Por eso ahí pierde terreno la escuela, porque la escuela está enseñando o está dando lecturas que en la realidad no se está llevando a cabo. Por eso tiene éxito esos TikTok, tienen éxitos pequeños videos de YouTube, porque la gente busca pocas cosas, pero interesantes. Eso es precisamente lo que estamos viviendo. Por eso no esperen que, por ejemplo, niños, ustedes dan clase, no lo sé, pretendan darle una información, no lo va a leer, porque el niño está en otro escenario de lectura. A esa lectura le llamamos lectura tabernácula. Pequeña información, corta información. Ese es el reto cognitivo ahora para un docente del siglo XXI. Cómo llevar a cabo una pequeña información con gran contenido. Ese es el gran reto contemporáneo. Aquí dice Anaí, lo que pienso es que los alumnos, dice su compañera, están sobreestimulados a recibir una respuesta rápida. En efecto, es decir, quieren una respuesta o un aprendizaje en 30 segundos, sin duda alguna. ¿Cómo lo hacen? Como lo hacen en un video de TikTok o Reels. Tiene razón. Por eso ha tenido éxito, en efecto, este tipo de plataforma. Ilustran ahí, lo comentas bien. Pero no solamente los niños. Lamentablemente vivimos en esta sociedad de lo rápido. Queremos respuesta rápido.
en este momento. Y la cuestión es que si hubiera la posibilidad de comprar un disco y meterlo en el cerebro, una USB, para aprender un concepto rápidamente, pues yo creo que muchos lo hicieran. Tiene razón, vivimos una sociedad de lo rápido, de lo, del descarte, como se ha dicho, ¿no? Pero no solamente se busca información, también el tipo de relaciones es en ese momento. Hay relaciones fugaces. Es que la conocí en un bar y me casé con ella y me divorcié a los 2 días. Es ese tipo de sociedad que no sabe esperar, por supuesto. Esos son los daños cognitivos de este tiempo. Vemos figuras, ¿no? Estos héroes, Donna, no sé qué tanto, este Peso Pluma, Back Bunny, no sé qué demonios que rodean este tipo de cultura. Eso modifica también nuestra vida. Adelante, Bea, te escucho. Te disculpe que lo interrumpa, pero también, bueno, sí, lo que estoy entendiendo, en la actualidad se dan esos aprendizajes, pero sin razonamiento. Sí, por supuesto. Es decir, el razonamiento, lo que hemos dicho al principio, muy bien lo comentas, Gloria, excelente reflexión. Recuerden que al principio hoy de la clase les puse una imagen de la cueva de Altamira en España, las pinturas rupestres. Esos bisontes que aparecen en escena de cacería, el que lo hizo utilizó un proceso de razonamiento. Actualmente no es un razonamiento, sino es un sentido común. Eso es muy diferente. No, el sentido común son yo creo, yo pienso, etcétera. No hay sustento científico, ilustre Gloria. Esa es la gran dificultad. Sí, porque, por ejemplo, o sea, se dan respuestas rápidas, pero pues la tecnología maneja dos polos muy opuestos. Por ejemplo, podemos captar y desarrollar muchas habilidades a través de la tecnología, más sin embargo, también a través de ellas vamos perdiendo lo que es ese razonamiento o ese sentido de búsqueda de investigación que anteriormente se realizaba a través de lo que eran los libros. Ahorita ya mucha gente nada más busca, copia y pega, como sin leer. Es como ahorita usted lo estaba comentando. Leemos lo mínimo y por lo mismo no comprendemos lo máximo, se puede decir. No sé si esté mal. Sí, sí, tiene razón, ilustre, tiene razón. Ahorita es pegar. Vivimos en la época del pegado. De, yo le he llamado la sociedad de Frankenstein. ¿Se acuerdan de esta novela de Frankenstein? ¿Cómo era Frankenstein? Era un hombre que tenía pedazos de otras personas. Y eso es precisamente de este tipo de sociedad Frankenstein que vivimos, es que al final de cuentas tomamos copia de alguien más. Lamentablemente, no olviden que, por ejemplo, lo que es el chat GPT, el metaverso, TikTok, alguien lo desarrolló. Detrás de todo este tipo de plataforma hay desarrolladores, y luz de gloria, y los que me escuchan. Y muchos de estos desarrolladores, ingenieros, tienen 20 años, algunos tienen 19 años. Y a veces ese es el gran problema, porque tomas tú lo que ellos dicen, pero ellos qué sustento científico tienen. Y lo que dicen ellos muchas veces termina en una tesis, termina en un trabajo de investigación, termina en una actividad que ni sabes de dónde se sacó y tú das por hecho que es verdadero. Ese es el grave problema de este tiempo. Estamos haciendo suposiciones. Por ejemplo, hubo un pensador llamado Francis Bacon. Fue un canciller inglés del siglo XVII. Él fue el creador de la palabra que se va a llamar inferencia. Esa palabra es un concepto científico, inferencia. Por ejemplo, imagínense nada más que yo voy por el parque y veo un mentado cuervo y el cuervo es negro. Entonces yo a partir de esa inferencia puedo hacer deducciones de que todos los cuervos son negros y doy por hecho que esa es una verdad. Pero ¿qué pasa si al otro día voy por el parque otra vez y veo un cuervo rojo? Ah, lo que yo sabía, la costumbre, la educación que tenía, ya no me sirve. Eso quiere decir que mi inferencia que hice en mi mente es mentira. Por lo tanto, tengo que tirar todo eso y volver a realizar una nueva hipótesis de aprendizaje.
A veces no hacemos inferencia en nuestra vida, ilustre Gloria y los que me escuchan. Damos por hecho algo que a veces es mentira. Y esos son los graves también peligros de este tiempo, porque si nuestro lenguaje, y lo comenta muy bien Brunner, si nuestro lenguaje, al igual que Wittgenstein en este libro del Tractatus, si nuestro lenguaje no está describiendo correctamente la realidad, uno, nos estamos engañando, dos, estamos engañando a otra persona, más cuando es la actividad de un docente. Imagínese un profesor que prepara su clase de la Wikipedia o del Rincón del Vago o tareas.com, que no se sabe la procedencia de esa información, qué peligroso sería, ¿no lo creen? Enseñar una mentira tras otra mentira. Como decía Cicerón, muchas verdades, muchas mentiras se convierten en una verdad. Ustedes darán su punto de vista ilustre de este tipo de concepción. Muy bien, ya terminamos, ilustres. Excelente apostillado, ilustre Gloria. Tienes interesante reflexión, del razonamiento. ¿Alguien quiere comentar algo más, ilustres, antes de irnos? O el silencio dice mucho, como se dice en latín, vora vocis, voces vacías. Yo estoy muy emocionado en esta clase, espero que ustedes también se contagien de esta emoción. Oye, profesor, ¿no? ¿Alguien quiere comentar algo más antes de irnos, ilustres? Maestro, que ahorita yo esperaba la clase, pero por el horario a veces se me complica un poquito. Sí. La clase pasada. Sí, está muy interesante el conocer los tipos de aprendizaje, porque al hablar lo que usted comentaba antes del receso, de que nos había dejado la pandemia, de muchas cosas. Y algo muy importante, nos enseñó a ser más resilientes en nuestra forma de vida, y sobre todo también aprendimos que la interacción es fundamental para el aprendizaje y para poder avanzar en la vida. De repente no puedo comentar porque pues estoy trabajando, pero sí lo estoy escuchando y sí, sí es muy interesante. Me da mucho gusto volver a coincidir con usted nuevamente en clase. Siempre ha sido un honor, ilustre Gloria, al igual que las que están aquí presentes. Es un honor para mí, porque si no estuvieran ustedes, yo estuviera como Nietzsche, hablando al desierto, hablando a la nada. Pero aquí, curiosamente, si hay un contenido, y tienes toda la razón, se trata de resistencia, es lo que significa esa palabra de resiliencia, resistencia, resistir, ¿no? Adaptarse, es lo que significa esa palabra. Es un lenguaje psicológico, en efecto. Una vez comentó Federico Nietzsche, y ya con esto me despido, excelente apostillado como siempre, ilustre Gloria, todas las demás también. Una vez comentó Federico Nietzsche en su libro Ecce Homo, que se llama He aquí el hombre, en latín, Ecce Homo significa He aquí el hombre. Dijo Nietzsche, lo que no me mata, me vuelve más fuerte. Pues así es. Tengamos precisamente esta resistencia para poder vivir en la vida y ver a las tecnologías en efecto con reserva. Y claro, ¿quién determina quién? La respuesta la tenemos. El ser humano determina las TIC, no las TIC al ser humano. Aquí dicen ahí, para mí también es muy interesante, profesor. Lamentablemente mi internet no es muy bueno para participar por audio. No te preocupes, ilustran ahí. Tendremos otros mañanas. No, no se preocupen, tendremos otros mañanas. Si alguien aquí es de fe, yo estoy seguro que todas, dejemos el mañana sus problemas. Mejor en este momento, una buena clase se dio, estoy seguro, y yo creo que el aprendizaje se da en cada una. Pregúntense, ¿qué necesito yo para transformarme a mí mismo, mí misma en este momento? No hay que pretender que un gobierno te cambie, no, no es su principal meollo, sino nosotros mismos. Recuerden, pensamiento y lenguaje, como decía Vygotsky. Muy bien, ilustres, cuídense mucho, muy buenas noches y buen provecho. Bye, bye. Hasta luego, maestro. Muchas gracias. Sí, Gracias. gracias. Cuídense. Bye, bye. Bye. Bye.